Mis queridos hermanos, saludos fraternales. Uno de los secretos, si queremos extender la vida útil de un automóvil, de un vehículo, es atender los detalles del mantenimiento. El descuido de esos pequeños detalles de mantenimiento se vuelven tan importantes que pueden causar graves daños a la máquina del automóvil con el tiempo. Por ejemplo, nos dicen los expertos que si descuidamos el cambio de aceite de motor, los engranajes se deterioran. Si descuidamos el cambio oportuno de los amortiguadores del vehículo, se pueden llegar a dañar los terminales, el tren y las articulaciones del motor. El no llenar los neumáticos con la correcta presión, por ejemplo, puede significar mayor consumo de combustible. El no alinear las llantas significará un mayor desgaste. En pocas palabras, son tan importantes los detalles del mantenimiento del automóvil que su descuido puede significar su deterioro y su propia pérdida. Algo similar nos sucede en la esfera espiritual. Existen fuerzas persuasivas que aparentan ser pequeños detalles, pero su descuido puede causarnos gran deterioro en nuestra relación con Dios. De eso quisiera hablar, de las fuerzas persuasivas contra nuestra relación con Dios. Y tomo para iniciar Hebreos capítulo 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos descuidemos, nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la exhortación que hemos escuchado nos llama la atención a las enseñanzas que recibimos en nuestro caminar cristiano. Enseñanzas que nos ayudan a caminar correctamente. Esta porción nos llama a cultivar nuestra salvación. Pablo usa una expresión muy interesante. Cuidado que nos deslizamos. Nos llama a no descuidar una salvación tan grande. Existen algunas cosas que nos roban esa salvación. La primera la encontramos en Marcos capítulo 6, los 6 primeros versículos. Jesús está con sus discípulos y ellos están a punto de experimentar lo que iba a ocurrir. Sus coterráneos, los paisanos de Jesús, no se fijaron en las bondades de sus enseñanzas, sino que dieron paso a sus grandes dudas. A ellos no les llamó la atención la extraordinaria sabiduría de Jesús, ni los milagros realizados por el Señor. No les interesó el mensaje, sino que se dieron a la tarea de criticar al mensajero. Para ellos fue más importante saber cómo es que este simple y sencillo carpintero tenía ahora toda esa sabiduría y todo ese poder. No le llamó la atención que Dios estaba respaldándolo. A mucha gente le pasa eso. Solo se fijan en las formas y terminan enredándose en las formas. El versículo 3 nos enseña que la gente de Nazaret, su propio pueblo, no le creyó, porque humanamente hablando, era inverosímil que un hombre que había nacido entre ellos, que había crecido entre ellos, de repente se declarara ser hijo de Dios y el Mesías. Y no pudo, dice el versículo 5. No es que como Dios no pudo hacer milagros allí, sino que la gente del pueblo no tenía la fe necesaria. No había el ambiente espiritual adecuado. Había
tal incredulidad que no motivó el brazo poderoso de Dios. Pero nótese, la Escritura dice que sanó a unos pocos enfermos. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron los únicos que vinieron a Él. Si queremos un milagro de Dios, tenemos que venir a Él, reconociendo su señorío, su deidad y su poder. Y esto es lo que no había en ese lugar. Y dice la porción en el versículo 6, que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Muchas veces no recibimos. ¿Y sabe por qué? Porque no pedimos con fe. Otra de las cosas que nos distraen del amor de Dios es la falta de discernimiento. Marcos capítulo 8, 14 al 21. El Señor les habla espiritualmente a sus discípulos. Guárdense de la levadura de los fariseos. Pero ellos se quedaron en la esfera natural. Se quedaron enredados entre la harina y el pan físicos. La palabra endurecidos, traducidas al final del versículo 17, también puede traducirse embotados. Algo embotado es algo rústico, algo que ha perdido su filo. Es como el cuchillo y el machete que no cortan nada. Es el corazón de aquel que todavía no tiene capacidad de darse cuenta de las cosas de Dios. Da tristeza, hermanos, pero ¿a cuántos cristianos se le ocurre que mientras la iglesia está adorando en el culto, ellos están pensando en otras cosas? Mientras algunos están derramando lágrimas delante de Dios en el altar, ellos están pensando en sus problemas. Esto mismo les pasaba a los discípulos. Y el Señor les reclama que todavía no tienen ojos espirituales, oídos espirituales. Hermanos, hermanas, la falta de discernimiento trae consecuencias dolorosas. Otra cosa que destruye nuestra relación con Dios es la inseguridad. Marcos 14, 17 al 19. Cuando el Señor hizo el anuncio de su traición, ninguno de sus discípulos estaba seguro de su condición espiritual. Todos se creían capaces de traicionar a Jesús. Ninguno estaba seguro, porque comenzaron a entristecerse. Ese es el indicador. Y comenzaron a decirse el uno al otro, ¿seré yo? ¿Seré yo? Estaban totalmente inseguros. Después de haber caminado con el Señor por más de 3 años, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si después de 3 años de caminar con el Señor nos ocurre lo mismo? Y estos eran los que iban a continuar la iglesia de Cristo. Aún no estaban preparados. Hermanos, la inseguridad es la falta de fe. La inseguridad nos aleja de Dios. Debemos preguntarnos qué clase de fe nos une a Dios. Otro factor de alejamiento es una fe débil. Juan capítulo 11, versículos 20 al 27. Cuando Marta está hablando con el Señor, hay una especie de contradicción. En el versículo 2, Marta mira a Dios como cualquier profeta. Leamos nuevamente las palabras de Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. De acuerdo con estas palabras, para Marta Jesús no era Dios. Era un gran profeta o algún hombre de Dios y punto. En el versículo 27, Marta declara que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la fe que viene y va, una fe fluctuante como la onda del mar. A Dios no le agrada esto.
El Señor tuvo que aclararle a Marta quién era Él. Y luego ella aceptó quién era Él. Esta es una fe débil, fluctuante. Es una fe que viene y va. Una fe que hoy es fuerte y mañana es débil. Una fe que depende de las circunstancias. Y esto no agrada a Dios. En esta fe entran aquellos que siempre andan dudando. Otro factor, otra fuerza que destruye nuestra relación con Dios es el amor al mundo. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Muchas autoridades creyeron en el Señor, pero la fe se expresa en acción, en obras, en testimonio. No basta con creer. El miedo a lo que el mundo vaya a decir, el amor al mundo, aleja a los cristianos de Dios. Cuando nos da miedo que nuestros compañeros de trabajo se den cuenta de que somos cristianos, algo anda mal en nuestro corazón. Cuando todavía me atraen las cosas del mundo, la rumba, el chisme, cuando todavía no nos atrevemos a dejar esas malas compañías cuyo comportamiento no agrada a Dios, entonces somos como estos que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Otra fuerza que destruye nuestra relación con Dios, la indiferencia. Juan 14, 3 al 5. El Señor anuncia a sus discípulos, versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y mire lo que le responde Tomás, hermano. Versículo 5. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aquí Tomás representa a aquel cristiano indiferente, ajeno a las cosas de Dios. La reacción de Tomás nos recuerda a aquel cristiano que no se da cuenta del mover de Dios y pierde la bendición de Dios porque vive distraído, indiferente a las cosas de Dios. El Señor se había tomado tiempo para explicarle a sus discípulos la situación. En el versículo 4 el Señor afirmó, Él no preguntó, que ellos, los discípulos, sabían dónde iría y dónde era y cómo era el camino. Pero el despistado e indiferente Tomás lo contradice, porque Tomás representa a aquellas personas que nunca están cuando Dios habla, se pierden de todo. Y ahora Tomás no sabe, y en vez de quedarse callado y aprender del Señor, reacciona de manera inmadura. Este tipo de cristianos solo viven alejados de las cosas de Dios, pero también alejan a otros con su actitud. Otra fuerza que afecta, otro factor de alejamiento, es la testarudez. Una de las consecuencias más terribles de la testarudez la vemos en Hechos 7:51. Está Esteban hablándole al pueblo y no está precisamente felicitándolos. A lo largo de su sermón, Esteban le habla del testimonio de Abraham, José, Moisés, Josué, David, Salomón y otros. Y Esteban resalta la testarudez de ese pueblo que lo escuchaba. Esteban le dice a los judíos reunidos, duros de cerviz, lo que equivale a decirle pueblo terco. Esta era una verdad que les sabía a insulto. Ustedes son sordos de verdad. Muchas veces nos cerramos a lo que creemos que es nuestra verdad. Y nos cerramos al principio divino.
La Escritura dice en Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. La testarudez cierra el corazón a la fe. El testarudo no se da la oportunidad de revisar su corazón. En su orgullo y en su soberbia, el testarudo no es capaz de ver la verdad de Dios, porque se encierra en su propia verdad. Y esto lo aleja de Dios. Cuando Pedro escribe en sus cartas, se preocupa mucho porque aprendamos a valorar la salvación de Dios. Por ejemplo, en su primera carta nos dice que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. Y luego nos dice que esa es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. No se puede marchitar. ¿Cómo descuidar esa salvación tan grande? Usted sabe que Dwight Moody dijo en una ocasión, si yo planto un reloj, si yo siembro un reloj, no creo que pueda cosechar relojitos, porque la semilla de la vida no está allí. Pero si el Señor plantó en mí la naturaleza divina que da la salvación, entonces debo cultivarla. Hermano, hermana, el Señor nos hace un llamado a no descuidar la salvación, sino a cultivarla. Muchas bendiciones.